Desarrollaremos el ejemplo del tema 6. Un vecino nos pide construirle una barda en su lote. Este es el plano de ubicación que lo tenemos acá. Ahí están las dimensiones del lote: 25 de frente por 70 de fondo y de forma rectangular. ¿Correcto? Entonces, como todo vecino, nos dice lo que puede especificarnos y nos dice que lo quiere de ladrillo adobito visto, con pilastras y de una altura de 2,10. Además, quiere que tenga un portón para vehículos y una puerta. Entonces, como profesionales, lo primero que tenemos que hacer es una lista de todo lo que pretendemos cotizar, de manera de que se cumpla con las expectativas del propietario. Y hemos dicho que la lista y el formulario tipo es el que conocemos, y que la lista es lo fundamental en un proyecto porque es lo que define lo que vamos a hacer. Y tenemos las tres primeras columnas: el número, el nombre y la unidad llena. Acá podemos ver que está lleno y ponemos los nombres adecuados a cada actividad. Y normalmente en las obras de construcción son actividades, como hemos dicho, y se ordenan, de manera secuencial. Entonces, primera actividad, el replanteo, luego ponemos la excavación, luego viene el cimiento, ¿verdad? Primero se excava, luego se hace el cimiento. Definimos nosotros como profesionales, no nos está diciendo el propietario cómo tiene que ser el cimiento, pero nosotros aportamos ahí. Puede darse también el caso de que sea el propietario el que haga esta lista y nos la entregue, ¿correcto? Entonces, cimiento de hormigón ciclópeo, muro de ladrillo adobito. Para fijar los portones vamos a colocar columnas de hormigón armado. En realidad para la puerta no podría ser necesario, pero bueno. Por lo tanto van a ser cuatro: dos a ambos lados de la puerta, dos a ambos lados del portón. La puerta y portón lo metemos en un solo ítem, ya que no somos fabricantes de puertas y portones, así que la vamos a contratar, la vamos a comprar y la vamos a hacer colocar. Y la limpieza. Para el primer caso del replanteo le colocamos unidad global, como generalmente se estila, lo mismo que la puerta y el portón por las razones que ya expliqué. Y la limpieza. En cambio, en la excavación tiene su propia unidad, metro cúbico. El cimiento también suele ser metro cúbico, y el muro de ladrillo adobito, obviamente, como es una superficie, tendrá como unidad metro cuadrado. En cuanto a las pilastras son como en la parte donde hay una pilastra, es como si hubiera doble muro, ¿verdad? Porque las pilastras son cuadradas normalmente y se entrecruzan los piezas de ladrillo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a considerar que las pilastras están incluidas en el muro, simplemente vamos a aumentar la longitud de la parte donde haya pilastras. Entonces, esta sería nuestra lista, que siempre es el primer paso para hacer todo presupuesto de construcción. El primer paso es elaborar la lista y nos preguntamos si todo lo que está aquí es lo que debe estar. ¿Tenemos que poner revoque? No. ¿Tenemos que poner pintura? No. ¿Tenemos que poner capa aislante? No. ¿Tenemos que poner alguna otra cosa, alambre de púas arriba? No. Entonces, está todo lo que tiene que estar, ¿no? Y es que Si es que nos respondemos esta pregunta, entonces esa es la lista. Sin embargo, en medio camino, si es que nos percatamos de que falta algo o sobra algo, se puede modificar esta lista. Pero esta lista al final tiene que ser la que refleje que la sumatoria de los costos parciales es el costo total. Luego, como sabrán, en nuestra profesión es muy importante, antes de definir un costo, que sepamos exactamente cómo tiene que ser cada cosa. Y para eso, a falta de especificaciones técnicas, una buena recomendación para un profesional y una buena fe para nuestro cliente, posible cliente, es hacer especificaciones técnicas para que él sepa exactamente qué es lo que le estamos queriendo vender. De otra manera, bueno, podemos tener dificultades futuras, malos entendidos, y también podemos tentar nuestra mala conducta, ¿no? ¿Verdad? Haciendo lo que nos parece y bueno, lo que no se debe hacer. Para el replanteo nos dice mucho qué es la especificación técnica. Es un listado, como pueden ver, que coinciden los números
los números de los ítems y los nombres y las unidades coinciden acá y las reescribimos. Si queremos hacer una buena especificación, tiene que tener más o menos este formato, esta presentación. Y en cada caso, en cada ítem, bueno, escribimos lo que creemos que se debe escribir. Y hemos dicho, las especificaciones técnicas pueden ser breves, pueden ser confusas, pueden ser claras, pueden ser abundantes, pueden ser exageradamente abundantes. Depende de la buena fe. En este caso es una obra relativamente chica, no tiene mayores complicaciones, entonces el replanteo se realizará manualmente, se colocarán señales temporales según el plano previa limpieza del terreno. Obviamente tenemos que limpiar antes de hacer el replanteo. Obviamente también hemos ido a ver el terreno y limpiar no significa sacar árboles ni tumbar cuartos que ya existen, etcétera, ¿no es cierto? Estamos hablando de una pequeña limpieza justamente en las partes donde vamos a hacer la barda y donde vamos a ocupar por algún motivo. Segundo ítem, la excavación. Excavará linealmente en todo el perímetro. Aquí una aclaración, vamos a excavar en todo el perímetro. No vamos a dejar de excavar donde se va a hacer el portón. Es bueno poner también cimiento ahí, a pesar de que no va a ir ningún muro, pero es bueno para que si no se hacen unos huellones ahí, un hueco, ¿no? Con el transitar de los vehículos, hasta que algún día se ponga pavimento. Entonces vamos a poner el cimiento en todo el perímetro y la excavación va a ser para ese cimiento corrido. Y entonces ponemos aquí la sección, va a ser de una profundidad uniforme por ser un terreno plano de 50 centímetros y de 30 centímetros de ancho. El cimiento va a tener las mismas dimensiones, será con hormigón ciclópeo, 50% de piedra, mínimo 20 centímetros y un hormigón 1, 2, 3 con una relación abasamiento de 0,7 colocados de acuerdo a las normas. El muro de ladrillo será visto en ambas caras, lo cual es raro, pero bueno, lo ponemos con ladrillo de buena calidad, dimensiones uniformes. Se usará un mortero de 1 a 5 y las juntas deberán ser máximo de 1,5 cm. ¿Sí? Acá corrijo. 1,5 cm de espesor, tanto las juntas horizontales como las juntas verticales. Las pilastras serán del mismo material con ancho de carga, quiere decir el ancho de la longitud del ladrillo, separadas 250 metros entre ejes. Las columnas de hormigón armado, cuya unidad es la pieza, se construirán 4 columnas, como ya lo dijimos. Tendrán una sección de 20 por 20 centímetros. Bueno, eso está mal porque dependerá de la longitud, así que voy a corregir 27, ¿sí? Por 27 centímetros, que esa es la longitud que le asigné, me parece, a los ladrillos. Una altura de 2,10, debiendo empotrarse su armadura en el cimiento. Ah, estamos hablando de las columnas, disculpen. Entonces estaba todo bien, no son las pilastras, son las columnas. Una altura de 2,10, igual que el muro, debiendo empotrarse su armadura en el cimiento corrido. En esa parte dejará espacio entre las piedras para este fin. Se usarán 4 fierros de media, la armadura longitudinal y estribos de 1/4 cada 25. El hormigón deberá ser 1, 2, 3 con una relación agua-cemento de 0,6. La puerta y el portón serán de plancha galvanizada plegada en la parte exterior con soldadura en bastidores debidamente reforzados de cañería galvanizada de 1,5 pulgada, un poquito delgada la cañería, con sus respectivos picaportes y aldabas para su cierre y debidamente empotradas en las respectivas columnas. La puerta debe ser de chapa de buena calidad, tener una chapa, ¿no?, de seguridad. Puerta y portón deben estar pintadas con esmalte sintético, 2 manos, color marrón en ambas caras. La limpieza se dejará toda el área libre de escombros y residuos, ¿ok? Y todo el muro y portón libre de manchas. Entonces, como tercer paso, realizamos los cómputos métricos. Ya tenemos las especificaciones, ya sabemos exactamente lo que va a hacer, entonces el oficio del constructor. Esto no lo puede hacer un sastre, ¿verdad? El oficio del constructor se supone que está capacitado para hacer los cómputos métricos. Igual mantenemos la misma numeración, el mismo orden, los mismos nombres, las mismas unidades que hemos aplicado en la lista inicial. Entonces, primer ítem, tenemos el replanteo, unidad global, como es global, la cantidad es 1.
Segundo ítem, excavación, como hemos dicho que tiene que ser en todo el perímetro, y tenemos en el plano la longitud de los lados, 70 más 25 por 2, 190 metros de longitud. Y tenemos las dimensiones de la excavación, el volumen a excavar será 190 por 0,5 por 0,3. Acá tenemos el volumen de excavación que tenemos que retirar, la tierra que tenemos que retirar. Por lo tanto, el cimiento, que es el siguiente ítem número 3, cimiento, el volumen será el mismo. Estamos asumiendo que toda la parte excavada se va a rellenar con hormigón ciclope. Encima de esa superficie de hormigón vamos a construir el muro. La longitud de la barda son los 190 metros menos el ancho del portón y el ancho de las columnas y el ancho de la puerta, que está, espero que esté bien todas estas operaciones. Y le sumamos el número de las pilastras multiplicadas por su ancho, 28 centímetros. Acá está el largo del ladrillo, 28 centímetros, 28 por 75 hace una longitud de 21 metros, entonces le aumentamos 21 metros a la longitud total del muro, y la altura es 210, por lo tanto el área será 210, la altura por la longitud total que hemos calculado. Las columnas de hormigón son... Su unidad es la pieza, así que tenemos 4 piezas. La puerta y portón, la unidad es global, así que tenemos cantidad 1, y la limpieza también es global, así que tenemos cantidad 1. Con lo cual, jóvenes, podemos ya rellenar la columna número 4, ¿verdad? Ya teníamos las 3 anteriores, rellenamos los datos que hemos obtenido en los cómputos métricos, los rellenamos en la columna cantidad, replanteo unidad global, cantidad 1, y etcétera, las demás cantidades, tal como se ve acá en el gráfico, en el cuadro. Siguiente paso, tenemos la siguiente columna, la columna número 5, que es el costo unitario. Entonces vamos a proceder a calcular el costo unitario. Tendríamos que calcular el costo unitario de cada uno de los ítems. Normalmente esto se lo hace de manera secuencial, pero el costo unitario del replanteo, el costo unitario de la excavación, el costo unitario del cimiento, etc. En el caso de las unidades globales ya se ha dicho cómo se suele encarar el cálculo del costo unitario, que en realidad va a ser el costo de todo, ¿no es cierto? Ya hemos mencionado 3 formas de encarar esto. Una forma rústica, donde uno le pone una cifra directamente; otra donde se hace el detalle de todo, cuánto de hilo, cuánto de estacas, cuánto de pintura, cuánto de topógrafo, si es que se va a usar topógrafo, etcétera, y se hace una apreciación de esta manera. Y el tercer caso, ni el uno ni el otro, ¿no? Una cosa intermedia. Lo mismo para la puerta y el portón. Seguramente vamos a ir a cotizar, ¿verdad? Vamos a los que fabrican puertas y portones y vamos a cotizar de manera que nos los coloquen en el sitio, colocado. Por lo tanto, aquí no tenemos que especular mucho. Y en el caso de la limpieza, vamos a hacer lo mismo que en el replanteo, ¿no? Las 3 alternativas. Para la excavación, el costo unitario, como sabemos, la excavación seguramente va a ser manual porque es pequeña. Entonces tendremos que ver el trabajo del obrero y de su ayudante, de un maestro, su ayudante o sus ayudantes. No estamos hablando de número de personas, pero los cargos de los actores de este tipo de actividades son el maestro albañil y su ayudante. O el ayudante a secas, porque algunas veces el maestro no excava, ¿no? Sino que hace excavar. Para el cimiento, ya tenemos un equipo de trabajo donde está el maestro albañil y sus ayudantes, y lo mismo para el muro de ladrillo, y además tenemos los materiales, ¿no es cierto? Para el cimiento de hormigón ciclopa tendremos cemento, arena, ripio, piedra, agua, y probablemente tendríamos que considerar, si es que el terreno así lo amerita, algo de madera para el encofrado. Si es que ponemos madera, tendremos que poner clavos y probablemente alambre, ¿no es cierto? Y para el muro del ladrillo tenemos el ladrillo propiamente dicho, el cemento, arena, agua y los implementos necesarios para poder hacer la construcción, ya sea andamios, tablones, etcétera. En ambos casos tendremos que considerar también la preparación de la mezcla, ¿no es cierto? En el primer caso hormigón, en el segundo, en el primer caso mortero, mejor dicho, y en los 3 casos, inclusive las columnas, ¿verdad? Tenemos hormigón en el ítem 3 y en el ítem 5. Habrá que ver si vamos a usar hormigonera, como no hemos puesto nada en las especificaciones al respecto.
Y en el caso del muro de ladrillo adobito tendremos que preparar mortero. Todos esos elementos entrarán en el costo unitario. Obviamente para cada uno de estos ítems, así sea el replanteo o así sea cualquiera, así sea la puerta y portón, que ni siquiera la vamos a hacer nosotros, siempre se usará un formulario de costo unitario para cada uno de ellos. Por lo tanto, tendremos 7 formularios de costo unitario como este que vemos acá. Vamos a escoger un solo ítem por razones de espacio y tiempo. Vamos a desarrollar el ítem número 4, muro de ladrillo adobito. Aquí está ítem número 4, muro de ladrillo adobito, unidad metro cuadrado, que son los datos mínimos que se tiene que poder poner como título en el cuadro número 2, que hemos dicho que es para los costos unitarios. Puesto que el ítem es muro de ladrillo adobito, aquí están los materiales que se van a usar. Acá tenemos el espacio destinado a los materiales: ladrillo, cemento, arena y agua. Con eso es que se construye un muro, ¿verdad? Podríamos incluir también otros materiales como alambre, clavos y otros materiales que se pueden utilizar para la parte alta donde vamos el muro es de 2,10 y para hacer la parte alta tenemos que subirnos en algún tipo de elemento, en algún andamio, en alguna cosa. Podemos hacer eso o podemos incluirlo en el costo de las herramientas. Por motivos de rapidez lo vamos a hacer ahora de esta manera. Ponemos las unidades prácticas para cada caso: ladrillo, piezas de ladrillo; cemento, kilogramos de cemento; arena, metros cúbicos; y agua en litros. En cuanto a la mano de obra, tenemos los actores principales: maestro, ayudante, hora, la unidad, como se estila. En esto de la mano de obra podríamos también incluir, qué sé yo, capataz. Eso ya es una decisión propia de cada actor, de cada operador. Y en los equipos, para este ítem no se utiliza mezcladora, no se utiliza ningún otro equipo mecánico, sino solamente herramientas, y vamos a adoptar como unidad porcentaje de mano de obra. Entonces tenemos la lista de los elementos que, como siempre hemos dicho, comprende las 3 primeras columnas, pero ya hemos comentado también que la columna número 1 en costos unitarios no tiene mucho sentido, pero de nada sirve poner 1, 2, 3, 4 acá porque no hay ninguna relación entre uno y otro. No es una secuencia, no es que se pone primero el ladrillo, luego el cemento, ¿verdad? No es como en los componentes del presupuesto. Y si es que hubiera algún tipo de codificación, sí se llenará acá, y en algunos casos se va a llenar inclusive automáticamente sin que escribamos nada, ¿no es cierto? Entonces, por ese motivo dejamos la columna ahí, no la estoy eliminando. Y también aquí a la derecha estoy manteniendo la última columna, que no siempre se usa, ¿verdad? Pero la estoy manteniendo por comodidad para que podamos ver los valores parciales que vayamos obteniendo aquí de cada uno de los grupos: materiales, mano de obra y equipo. Entonces, vamos adelante con los costos unitarios y vamos a analizar las cantidades, que es la siguiente columna: cantidad de ladrillo, cantidad de cemento, cantidad de agua, cantidad de horas de maestro, etcétera, para cada uno de los insumos. Para el ladrillo tenemos primeramente que fijar las dimensiones del ladrillo. Seguramente esto lo haremos cotizando en el mercado porque acá no hay ningún patrón. Hay algunos más grandes, más chicos, más de todo. Cada vez los hacen más chicos y más ordinarios los ladrillos, nada que ver con los que habían hace 30 años atrás o 20. Entonces aquí están las dimensiones del ladrillo. Por lo tanto, el volumen que ocupa es el número de piezas por ladrillo. Si nos imaginamos un metro cuadrado, ¿cuántas filas entrarán? Tenemos cuántas piezas de ladrillo por cada fila. Tenemos la longitud del ladrillo más el espesor de la junta. Dividimos 100 centímetros y tenemos 3,39 piezas. ¿Cuántas filas hacia arriba? Lo mismo, dividimos entre el espesor del ladrillo y su junta. Tenemos el número de filas. Por lo tanto, si multiplicamos las piezas por las filas, tenemos el número de piezas por metro. Ese es el valor A. Hemos dicho que la cantidad es A más B. Ese es el valor A. Por otra parte, el volumen ocupado por los ladrillos, multiplicando sus dimensiones y el número de ladrillos, tenemos tantos ladrillos por el volumen del ladrillo, tenemos el volumen total que ocuparían todos los ladrillos. Y el volumen total de un metro cuadrado de muro viene a ser ¿no es cierto? 100% por el espesor
Acá estamos en unidades de metros, 1 por 1 por 0,11 metros cúbicos, de donde si restamos al volumen del muro el volumen de los ladrillos, tendremos el volumen que tendrá que ser ocupado por el mortero. De esta manera ya sabemos cuánto mortero vamos a necesitar. Como la receta es de un mortero 1:5, hacemos los cálculos acostumbrados, 1 metro cúbico por el peso unitario. De esta manera tenemos la dosificación en peso. Luego hallamos esta misma receta, la transformamos en volumen para saber estos pesos, cuánto de mortero nos permiten preparar, y como necesitamos la receta para 1 metro cúbico, dividimos todo entre este valor y tenemos la receta. Esto de acá es la receta de materiales, cada uno con sus unidades: el cemento en kilos, la arena en metros cúbicos y el agua en litros para 1 metro cúbico de mortero. Pero como nosotros necesitamos solamente para 1 metro cuadrado de muro, y ya sabemos el volumen del muro, entonces hacemos la relación correspondiente y resulta que esta es la receta: 8.26 kilos de cemento, 20 litros de arena y 5.8 litros de agua para hacer el mortero necesario para 1 metro cuadrado de muro. Esta viene a ser la cantidad A de cada uno de los materiales. Finalmente, tendríamos que hallar los valores B para definir la cantidad definitiva. Para esto, como ustedes saben, el valor B significan las pérdidas que pueden haber por X motivos. Cada material tiene sus propias connotaciones. En el caso del ladrillo, siempre se van a partir los ladrillos. En algunos casos se usan medios ladrillos en las esquinas, ¿no es cierto? Algunos ladrillos se rompen accidentalmente, y etcétera. Le vamos a asignar una pérdida del 10%. El cemento, a veces se rompe la bolsa, queda un poco de mezcla en el suelo, etcétera. Le vamos a asignar un 5%. A la arena suele perderse bastante en los agregados, siempre tengan en cuenta eso. Yo le pongo sin pena 20% de pérdidas en la arena. Y el agua 100%, porque no nos olvidemos que necesitamos agua también para lavar las herramientas y para humedecer los ladrillos, etcétera, ¿no? Entonces, 100% al agua sin pena. De donde las cantidades por metro cuadrado de muro, aumentándole estos porcentajes que vendrían a ser la cantidad B, tenemos como cantidades definitivas, según nosotros, las que figuran en esta pequeña lista. Pasamos a la mano de obra. En el mercado actual, 1 metro cuadrado de ladrillo adobito, digamos, son valores ficticios, están cobrando 20 pesos. Un buen maestro con su ayudante aproximadamente hace 5 metros cuadrados. Hay algunos que hacen más, obviamente, y cobran por jornal 150 y 100 bolivianos respectivamente. Entonces podemos tomar como referencia el jornal o podemos tomar como referencia los 20 bolivianos si queremos partir de los valores del mercado. Ojo que los rendimientos también pueden ser menos o pueden ser más, ¿no? Depende de la fuente de información. Y por otro lado, estos valores son para un ladrillo visto de una sola cara. Como a nosotros nos piden 2 caras, que yo estoy colocando estas variantes para practicar, entonces vamos a necesitar probablemente un poquito más tiempo del que corrientemente dizque se usa, ¿no es cierto? Entonces, en las construcciones normalmente se trabaja 9 horas, ya que el sábado se trabaja mediodía. Entonces aproximadamente, si tomamos en cuenta 5 metros por jornada, sería 80 horas por metro cuadrado de muro, un equipo de un maestro y un ayudante. Y como la barda es relativamente grande, podemos contratar varios maestros y varios ayudantes, y no necesariamente tiene que ser el mismo número, ¿no? No tienen que ser 10 maestros con sus 10 ayudantes. No es necesariamente por parejas la cosa. Podríamos contratar más ayudantes de manera que a cada maestro le corresponda un poquito más de tiempo, de modo que podamos limpiar ambas caras bajo el mismo rendimiento. Son consideraciones que yo estoy haciendo, jóvenes, no son reglas. Cada uno planifica su trabajo. Por eso, jóvenes, es tan importante que la persona o las personas, el equipo de trabajo que elaboran un presupuesto, tengan algo que ver, o por lo menos
tengan una reunión con los que van a construir, ¿no es cierto? Si yo estoy suponiendo todas estas cosas y después va a ser otra persona, yo mismo le voy a encargar, oiga, don Juan, hay una bardita para construir, la puede hacer y don Juan va a hacer lo que le parezca y en vez de contratar más ayudantes va a contratar menos, etcétera. Entonces, obviamente no va a coincidir, no van a coincidir los rendimientos, los resultados con lo que yo he planificado teóricamente. Y tampoco los datos que se obtengan no van a servir para que yo pueda reciclar, como les he dicho, la base del dominio de este tipo de información que estamos manejando y que como estarán viendo en este caso es una información que viene del aire o de qué fuente serás, vaya a saber o no. La única forma de que la calidad de esta información se vaya puliendo es reciclándola y para eso tenemos que hacer lo que hemos planificado, controlar lo que hemos planificado y ver si estaba bien planificado o no. Y si no estaba, pues hacer las correcciones y ajustes que le vengan al caso, ¿no es cierto? De otra manera, es imposible que algún día dominemos el asunto y estamos hablando de cosas tan sencillas como hacer un muro de ladrillo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué ocurre con otros tipos de trabajo, como vaciar columnas en el piso número 8 de una construcción? Dense cuenta la cantidad de variables y de factores que pueden entrar ahí y no vamos a aprender nada por más que trabajemos 20 años, vamos a seguir en las nubes, igualito. El albañil va a tener más pautas sobre cómo encarar un trabajo que nosotros. Dense cuenta la importancia de lo que estoy diciendo y la relación que tiene con la realidad. Entonces, en definitiva, asumimos que un maestro va a tardar 1.8 horas en hacer un metro cuadrado y el trabajo del ayudante va a ser 2.7 horas para el mismo metro. Vamos asumiendo valores. La próxima vez los corregiremos, los mejoraremos o qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos los resultados tanto para los materiales como para la mano de obra. Ojo que aquí no hemos hecho una discriminación de A por B. ¿Por qué? Porque no estamos partiendo del hecho de que vamos a pagarles un sueldo. Estamos partiendo del hecho de que o les vamos a pagar un jornal o les vamos a pagar por metro. Entonces, fíjense la contradicción en este asunto. Después de estos temas vamos a ver el costo de la mano de obra y van a ver ustedes que es una absoluta contradicción, una absoluta este, un nido de dudas que nunca se resuelve y es una pena porque es una muestra de cómo se maneja la legislación en nuestro país en ciertas cosas, absoluto desconocimiento o sencillamente mañas, ¿no? Que sirven para sacarle provecho al río revuelto, ¿verdad? Ganancia de pescadores. Como ya se comentó, ¿verdad? Acá le falta un acento, se lo pongo. Como ya se comentó, es práctica usual relacionar el costo de las herramientas manuales con el de la mano de obra, ¿verdad? Y se suele usar 5% en los casos comunes, cuando no hay tipos especiales, sino que son las cosas corrientes. También hay que ver qué cosas son las corrientes y qué cosas no, ¿verdad? Es bien relativo todo esto. Y en este caso digo yo, y está subrayado ahí, usaremos 7% al incluir en las herramientas los andamios y otros insumos como turriles, maderas, clavos, alambres, etcétera, excepto los alambres y los clavos, nos los vamos a llevar para la próxima barda que nos den como trabajo, ¿verdad? O sea, van a tener un número relativo de usos y un costo que no sé si vale la pena que compremos todo lo que estábamos anotando aquí, turribles, maderas, todo, y le descarguemos todo su costo a solamente esta obra. En un 100% de honradez tendríamos que dárselo al dueño y decirle, aquí están estos turriles, maderas y caballetes que no hemos usado, pero que usted los está pagando, así que se los dejamos, cosa que no va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, fíjense lo relativo de todo esto. Pero para salir del paso, disque, entre comillas, estoy poniendo 7% para no cometer el error de no incluir esto, porque si no lo incluimos, igual lo tenemos que pagar. ¿Por qué 7%? Vaya pregunta, ¿no? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 12? Y hay gente que se aprovecha de esto, ya lo dije también, ya lo comentaba. Bien. Algunos comentarios sobre los precios unitarios. El ladrillo, por ejemplo, se cotiza a 1.400 bolivianos el camión de 3.000 piezas, por lo que sale tanto a la pieza, pero el proveedor
De acuerdo a la calidad del material, de las 3.000 piezas, un 5% serán descartadas por no existir. No existir quiere decir que nos venden 3.000 piezas, pero cuando contamos son 290, 2.900, o porque están maltratadas y tenemos que descartar muchas. Entonces acá hay un análisis numérico que no quiero repetirlo para no confundirme yo ni a ustedes. Y al final se llega al valor real A por B de dónde, cómo llegamos al valor A por B de la pieza, ¿sí? De la pieza real. Ya pusimos las pérdidas por pedaceo en la obra. Ahora estamos poniendo pérdidas por este tipo de compra que hacemos. Lo mismo en la bolsa de cemento. Acá tenemos este, una especulación, ¿no? Una especulación respecto a los pagos que hacemos por los materiales. Habíamos dicho que en los materiales también hay un A por B, ¿no es cierto? Un A por B de lo que se le paga al proveedor y un B que consiste en lo que realmente tenemos en la obra con los gastos adicionales o cosas extras que sin saber o sabiendo estamos pagando. Entonces, lo mismo para el cemento, se especula que una manera de comprar, una manera de trasladar, una manera de descargar y de ahí sale una IAPA, que es el valor B, de donde cada bolsa que cuesta 50 pesos y tiene 50 kilos, en realidad lo que pagamos por ella o lo que gastamos por ella es 1,01 bolivianos. En cuanto a la arena, también hacemos una especulación. Suele ser bastante significativo el sobreprecio, digamos, en el caso de la arena. Aquí hacemos una especulación. En el caso del agua, simplemente ponemos la tarifa que sale de las facturas. Y para la mano de obra hacemos una relación entre el jornal y relacionado con las 8 horas para saber cuánto se paga por hora. Y en este valor está A por B, porque el jornal no implica teóricamente ningún otro compromiso. Aquí hay un pequeño comentario al respecto. Es decir, que un trabajador que cobra jornal, teóricamente si se enferma no tiene derecho a caja, si su esposa tiene un bebé no tiene derecho a subsidio de lactancia, ni de natalidad, ni nada por el estilo. Entonces, cosas que vamos a ver más adelante cuando analicemos realmente el costo que se tiene que pagar a la mano de obra, pero que es lo que habíamos dicho A más B, ¿no es cierto? Lo que incluye las cosas adicionales que se tienen que gastar. Acá en esta modalidad de pago por jornal o por metro también, no hay ningún otro compromiso teóricamente de beneficios sociales o de alguna otra cosa. Un trabajador nos hace 10 metros, nos cobra 10 pesos por metro, le damos 100 pesos, está pagado su trabajo y chao, ¿no? No tenemos nada que ver con él. Entonces no hay ningún compromiso supuestamente sobre beneficios eh, sociales, lo mismo que en este otro caso, trabaja todo el día, al día siguiente nos dice ya no puedo venir, bueno, toma tus 150 de ayer y chao, no te conozco. Eso es lo que en teoría se maneja y en la práctica se suele aplicar, pero en los hechos ocurre otra cosa, porque por ley sea el un caso, sea el otro, son leyes amañadas, obviamente, no son cosas serias, ¿no? Son cosas políticas para favorecer, quedar bien de alguna manera con votados, entre comillas, que no hay necesidad de que existan si las cosas se hacen correcta y transparentemente, pero estas manchas oscuras que existen justamente se prestan para eso, ¿no? Y para que se aprovechen no solamente políticamente, sino también económicamente las autoridades de estos desacuerdos o malos entendidos que se generan en el hecho de, de mantener estas incógnitas, estas incongruencias, ¿no? El- la ley obliga a que el empleador le pague beneficios sociales y le proteja al trabajador, lo cual es bueno. Entonces no debería permitirse esto o debería aclararse perfectamente cuál es el procedimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el pagador o el empleador supone que cuando le paga 150 por día o le paga 10 pesos por metro, supone que le está pagando todo
y el empleado también, pero por ahí en la esquina se encuentra con un abogadillo vividor que le dice, te están pagando aguinaldo, te están pagando este otro, te han dado tu bono, tal cosa, no, dice el otro, bueno, lo vamos a demandar al empleador y lo demandan al empleador y la ley, entre comillas, ley, ¿no? Que en todo el mundo se respeta, menos aquí, porque hasta su nombre no dice nada, este dice que no importa la forma de relación que exista entre un empleado y un empleador, el empleador tiene la obligación. Entonces, aparte de haberle pagado los 150 bolivianos o aparte de haberle pagado los 10 pesos por el trato que se tenía, la ley, entre comillas, le obliga al empleador a reconocerle el aguinaldo, a reconocerle todas las cosas que no le hubiera pagado con carácter retroactivo. Entonces, imagínense con qué seguridad un empleador va a contratar a la gente. Todo el tiempo el empleador está temblando de que le haga, de que algún abogadillo politiquerillo de ellos aparezca por ahí y le hagan una jugada y algunos trabajadores se prestan, particularmente los sindicaleros, los que no trabajan, ¿no? Entonces le hagan una jugada y resulte al final perdiendo, gastando el doble o el triple de lo que ha presupuestado sanamente, porque él no se ha inventado de los valores del mercado, ni se ha inventado el jornal, ni se ha inventado el costo por metro, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas son algunas de las que hay que considerar. ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta, nada, ¿no es cierto? O nos arriesgamos a pagarle sueldo, hacemos una empresa, la registramos, los inscribimos en la caja, en la FP y en todo, y les pagamos un sueldo a los trabajadores para hacer una barda que nos va a durar el trabajo 2 meses. ¿Qué tal esa? ¿Mm? Entonces es en realidad un callejón sin salida. Bueno, finalmente poniendo los datos que hemos dicho en el formulario de ejemplo que hemos estado usando, aquí rellenamos, ¿no es cierto?, las cantidades que hemos obtenido, espero que todo esté bien y coincida, y también los precios unitarios que hemos obtenido, ¿no es cierto?, que aquí están las herramientas 7% en relación al 67,5 que es el costo de la mano de obra, de donde nos sale el costo unitario. Aquí tenemos los costos unitarios de cada uno de perdón, los costos de los insumos para el costo unitario del muro de ladrillo. Necesitamos 26 bolivianos de ladrillo, 8,75 de cemento, 33,75 para el maestro, 4,73 para las herramientas. Tenemos las sumas parciales, 38,19 bolivianos por metro cuadrado en los materiales, 67,50 en la mano de obra, mucho más la mano de obra, ¿no? Casi el doble, pero es un ejemplo nada más con valores arbitrarios, casi arbitrarios. Las herramientas 473, de donde sale, fíjense, 110,42 bolivianos el metro cuadrado de muro de ladrillo adobito. Le ponemos un costo indirecto y aquí creo que ya no hay discusión, cualquier valor va a ser bueno mientras no hagamos lo que se debe hacer. Y sumando ambos sale un costo total. El costo de aplicación no me hago ningún problema porque no estoy vendiendo nada, es mi vecino y lo mantengo tal como estaba el costo total. De donde tengo el costo unitario del muro de ladrillo, que es uno de los ítems, debería ser lo mismo para todos los ítems siguientes. De donde finalmente le presento a mi vecino su presupuesto, ¿no es cierto? Ya siguiendo las reglas que hemos dicho, un logo, mi nombre, este, presupuesto, el título. Si es que tengo empresa, pongo el nombre de la empresa. Si es que no, si es que actúo como profesional, pongo el nombre del profesional, el nombre del propietario, la fecha, que es lo mínimo que puedo poner, ¿no es cierto? Como título aparte del presupuesto que sí o sí tiene que ir, podría ir también cotización, aquí está la lista, las unidades, las cantidades, etcétera, y he resaltado, ¿no es cierto?, los valores que hemos supuestamente calculado, ¿no es cierto? Mm, y he resaltado el ítem que hemos desarrollado para hallar su costo final, multiplicando los costos por las cantidades. Acá he puesto algunos valores globales, como se puede apreciar, ¿no es cierto? Algunos valores globales para los ítems que tienen esa unidad, 2.500 bolivianos a ojímetro para el replanteo, 7.800 para la puerta y portón, que probablemente los coticé en Alto San Pedro,
1.500 bolivianos para la limpieza, valores globales, y los otros que salen simplemente del análisis que hemos hecho, ¿verdad? Particularmente el muro de ladrillo. Los otros no se han analizado, se han puesto valores a ojo y de ahí salen los resultados finales que podemos apreciar acá. Como mal esto, no hay espacio. A ver si le podemos dar acá. Bueno, entonces tenemos el valor total sumando los costos acá, 80.076 por la barda, ¿no es cierto? Son como 10.300 dólares, algo así. Perdón, unos 13.000 dólares. Y está el precio en bolivianos escrito también en letras y la firma del proponente. ¿Correcto?